Regresamos a Argumentos, gracias por la sintonía. Está en nuestros estudios el político y escritor Enrique Ochoa Antich. Nos acompaña para analizar el momento político actual. Se habla pues de una transición con pues el mismo tren de gobierno, aunque algunos cambios en el gabinete realizados por la presidenta encargada, y también los economistas y analistas en el tema financiero advierten de un reseteo de nuestra economía y de cambios positivos para este año 2026, de seguir en esta política de alivio de sanciones anunciado por Estados Unidos en el marco de este nuevo momento. Bienvenido, Enrique, ¿cómo Hola estás? Rosa, mucho Hasta gusto. ahora todos tenemos expectativas de cómo va Claro, a ser el año. Sin embargo, bueno, en lo que va de días ha estado todo muy movido, mucha información, pero también estamos viendo cambios importantes. pues observé hoy en la calle expectativa positiva. ¿Qué te digo yo, mi barbero? Pascual Sebastiano, le voy a hacer Un saludo campaña, para Pascuales. le voy a hacer campaña. Y el señor, etcétera, ¿no? Hablándome bien de lo que está ocurriendo. Porque yo creo que la gente estaba muy fatigada de la permanente confrontación sin una salida. Y de pronto ahora se ve una salida, de una manera que no nos gusta. Por supuesto, uno tiene que rechazar lo que ocurrió, porque ningún país puede permitirse el derecho de entrar en otro país para pescar a uno de sus ciudadanos y llevárselo preso al suyo. Eso, por supuesto, es absolutamente condenable, pero la historia a veces se presenta como se presenta, no como uno desea. Y la historia se presentó así, como la conocemos. Eso evidentemente produjo un cierto, se destapó un poco la cañería, vamos a decir, y empezó a fluir el curso de la historia, que estaba todo como muy cerrado, todos nos sentíamos como metidos, yo solía decir siempre, en un pantano de destrucción y que de inmovilismo, parecía todo paralizado. Yo tengo la teoría, de pronto me equivoco, de que muchas de estas cosas que están ocurriendo las quería hacer Maduro, solo que la campaña que se hizo en contra suya, campaña a veces con verdades, a veces con mentiras, a veces con medias verdades, pues hizo imposible que Trump pudiera entenderse con él. Y por eso le propusieron irse. Y yo tengo la impresión que él dijo, yo no me voy, yo no voy a irme huyendo a Turquía con el rabo entre las piernas. Y yo, que fui comunista cuando era muchacho, sé lo que eso significa cuando alguien es poseído de esos ideales revolucionarios. Por fortuna ahora soy reformista, pero cuando alguien es poseído de eso, te aseguro, te lo puedo jurar, que él se siente mejor prisionero del imperio en una celda en Brooklyn que en una mansión en Turquía. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, lamentablemente, no se hizo lo necesario en Venezuela para llegar a un acuerdo. Si todos los venezolanos juntos hubiéramos dicho frente a Estados Unidos y frente a la comunidad internacional, todos estamos dispuestos, incluso con Maduro, a llegar a unos acuerdos para llevar adelante al país, posiblemente, y si no se hubiese adelantado esa campaña, quizás las cosas no hubieran ocurrido como ocurrieron, pero ocurrieron así. Ahora, curiosamente, en una parte, Trump, digo yo por ahí siempre, ejecuta la política de la oposición extremista, que es intervenir, entrar en el país, pero por el otro lado hace lo que la oposición democrática y de centro y moderada siempre dijo que había que hacer. Pareciera que buscaba como una forma de hacer lo que además él dijo que nunca haría, porque recuerdo que él criticó muchísimo a Biden por el alivio de algunas sanciones Sí, y ahora está proponiendo aliviar todas las sanciones para hacer las transacciones bajo un acuerdo energético importante entre Estados Unidos y Venezuela. Incluso cuando le cuestionaban que por qué respaldaba un cambio, pero que seguían las mismas figuras del gobierno, él argumentaba, todos recordamos lo que pasó en Irak. O sea, pareciera que busca la estabilidad y que el Trump pragmático lo estamos viendo pese a, bueno, lo que vimos el 3 de enero, ¿no? Esa acción militar de Estados Unidos, pero ahora está haciendo lo que incluso había criticado de Biden. tú me escuchaste decir aquí muchas veces que el cambio era con el gobierno y no contra el gobierno. Y eso pareciera que fue lo que entendió, no digo yo solamente Trump, sino todo el equipo, De que inteligencia. no es precisamente un equipo poco, con poca experiencia en esa materia. Cometen muchísimos errores, los Estados Unidos cometen muchísimos errores,
Vietnam, Afganistán, etcétera, pero sin lugar a dudas que tienen analistas importantes. Y tengo yo la impresión de que también llegaron a la misma conclusión que algunos dijimos aquí y nos cayeron encima mucha gente, de que si usted ponía a la oposición extremista en el poder, se iba a generar tal grado de conflicto Que no entre durarían 48 horas. Y si duraba, además, se iba a producir una confrontación de poderes interminable, un caos constante, incluso posiblemente una fractura de las Fuerzas Armadas, una confrontación militar entre venezolanos. En medio de todo, que es, por supuesto, muy dolorosa la muerte, que yo lamento muchísimo de esos jóvenes, incluso de los cubanos la lamento, que defendieron a Maduro en el momento difícil. Sin embargo, bueno, fue una confrontación con los extranjeros, al menos no nos hemos matado entre nosotros. Si nos estuviésemos matando, si nos hubiésemos matado y si no, nos estaríamos matando todavía, porque esas confrontaciones entre los ciudadanos de un mismo país terminan prolongándose y se convierten en civiles, y eso habría sido muchísimo más costoso. Por un lado eso, por otro lado tengo la impresión, por un lado la cosa política, digamos, se comprendió que tenía que hacerse con el gobierno. Ojalá que el gobierno ahora comprenda que tiene que dar muestras, que tiene que producir una apertura política, que no puede ahora regresar a lo mismo, al chavismo, viva Chávez, la revolución, tú sabes, colocarse en su trinchera de lucha. A veces escucho algunos discursos repetitivos de lo mismo del pasado. Tienen que darse cuenta de lo que dijo la presidenta, es un nuevo momento político y por lo tanto tienen que actuar de otra manera. Pero por otro lado se produjo algo que también siempre le dijimos, que le criticábamos mucho al gobierno, que era la necesidad de reconstituir las relaciones con Estados Unidos. Aquí lamentablemente en un determinado momento se cometió la estupidez de quebrantar esas relaciones que para Venezuela son fundamentales. He repetido mucho por allí en los medios que usted no puede agarrar un serruchar a Venezuela y moverla para el Pacífico para que esté cerca de China. Venezuela está donde está, a 1.400 kilómetros de la Florida, y tenemos al mercado con mayor capacidad adquisitiva, yo creo que incluso es mayor que el de China. Esos 350 millones de personas en Estados Unidos tienen una enorme capacidad adquisitiva y es nuestro socio natural, está cruzando aquí el Caribe, están a la vuelta de la esquina. Y siempre además fue nuestro socio natural. Creo que además tenemos que admitir que estamos dentro de una zona de influencia de los Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Eso es un hecho real de la política, de la geopolítica mundial. Y desde el punto de vista económico me parece que es muy positivo que con las dificultades nos quedaron unos jirones de soberanía que hay que defender, y por eso yo creo que hay que apoyar al gobierno en este esfuerzo de defender esto que queda de soberanía. Tenemos que ir a una pausa, Enrique. Al regreso seguiremos comentando pues la situación política actual. Como tú lo decías, en otros momentos acá en este programa hablamos de que las sanciones no cambiaban gobiernos, que simplemente estaban afectando la calidad de vida de la población y que esa política más bien había hecho que Venezuela se acercara a otros mercados, al oriente, se alejara de Occidente, ¿no? Buscando Irán, China, Rusia, nuevos acuerdos comerciales para también solventar su situación. Ahora Estados Unidos parece que lo tiene más claro por ese lado. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso el análisis con Enrique Ochoa Antich. Ya volvemos.